En todo conflicto galáctico llega un momento en que alguien comete un error de cálculo catastrófico. Para la hegemonía Born, ese momento llegó cuando el almirante Drescarl asumió que los humanos eran primitivos, fáciles de someter, psicológicamente frágiles y estratégicamente inferiores. Lo que siguió no fue solo una derrota, sino la demostración más humillante en 7000 ciclos de la historia de la hegemonía. La humanidad no estaba luchando con armas. Estaba luchando con ingenio, adaptabilidad y una negativa absoluta a aceptar limitaciones. Y por primera vez, la galaxia vio lo que ocurre cuando los humanos dejan de jugar limpio. En toda historia de conflicto galáctico, siempre existe un punto de inflexión en el que una civilización comete un error de cálculo tan monumental que altera por completo el curso de los acontecimientos. Para la hegemonía Born, ese momento ocurrió bajo el mando del almirante Drescarl, un líder cuya arrogancia solo era superada por su ceguera estratégica. Convencido de la supuesta debilidad humana, tomó una decisión que pasaría a los anales de la historia como el mayor desliz militar en 7000 ciclos. El razonamiento del almirante parecía lógico desde su perspectiva. Los humanos eran una especie relativamente joven en el escenario interplanetario. Apenas un siglo antes habían logrado salir de su pozo gravitatorio y establecer sus primeras colonias extrasolares. Sus fuerzas militares eran limitadas, menos de 50 naves de guerra, la mayoría estacionadas en la defensa de la Tierra. Carecían de escudos de energía avanzados, de armas cuánticas y de sistemas de comunicación más rápidos que la luz. En comparación con el poderío tecnológico de la hegemonía, parecían insectos molestos, sí, pero fáciles de aplastar. Así, Drescarl eligió un objetivo, la colonia humana en Próxima Centauri B, conocida como Nueva Anchorage. Con una población de 178.000 personas y defensas planetarias casi inexistentes, el ataque debía ser rápido, quirúrgico y devastador. El plan era sencillo: destruir las plataformas orbitales, bombardear el centro administrativo y obligar a los humanos a rendirse mediante el miedo. Una lección ejemplar, como él mismo la describió con sus 4 mandíbulas chasqueando en señal de satisfacción. El golpe inicial fue brutal. En cuestión de segundos, los sistemas de defensa fueron aniquilados. 3000 colonos murieron durante la primera oleada de bombardeos. La tripulación del Dreadnought celebraba anticipando una rendición inmediata. Sin embargo, lo que recibieron fue algo completamente distinto. Una transmisión desde la Tierra, sin imagen, solo con una voz tranquila y firme. Era el almirante Quan, comandante de la Defensa Unida de la Tierra. El mensaje fue breve, casi lacónico. Esta es su única advertencia. Retírense de Próxima Centauri de inmediato. No habrá más comunicación hasta que lo hagan. La reacción en el puente de mando Born fue la esperada. Carcajadas, burlas, comentarios sarcásticos sobre la ingenuidad de los humanos. Para ellos, aquella voz serena no era más que un último acto de desafío antes de la sumisión. El propio Drescarl ridiculizó el aviso preguntando si los humanos pensaban defenderse con insultos o con piedras. Pero entre las risas hubo alguien que no se unió: Vex Lauren, el segundo oficial de comunicaciones. Él había estudiado durante años la historia, la cultura y las expresiones humanas, y aunque mantenía el respeto jerárquico, sabía en lo más profundo de su ser que algo no encajaba. Los registros humanos hablaban de una frase que rondaba en su mente: jugar con fuego y descubrir las consecuencias. Drescarl pensaba que estaba en la fase de dominación. Vex Lauren comprendió que estaban entrando en la fase de descubrir las consecuencias. Tras la advertencia del almirante Quan, el ambiente en el puente del Dreadnought Born era de burla y soberbia. Drescarl estaba convencido de que los humanos solo podían responder con gestos vacíos. Sin embargo, las primeras señales de que la situación estaba lejos de estar bajo control llegaron apenas unas horas después. Los sensores detectaron movimientos extraños en la superficie de Nueva Anchorage. Numerosos lanzamientos atmosféricos parecían indicar una evacuación masiva de colonos. Para el almirante, aquello no era más que un signo de rendición inminente. «Que huyan», dijo con desdén. «Volverán cuando les pertenezcamos por completo». Pero para Vex Lauren, el oficial de comunicaciones que había estudiado a los humanos, aquello no era un simple abandono. Era preparación.
Poco después, las pantallas del Dreadnought registraron la llegada de 6 naves humanas al borde del sistema. No eran cruceros de guerra ni fragatas militares. Al contrario, 2 de ellas parecían cargueros civiles, otras eran demasiado pequeñas para representar una amenaza real, y las últimas tenían siluetas reconocibles, naves de minería y hasta un recolector de desechos. El ridículo de la situación hizo estallar nuevamente en carcajadas a la tripulación Born. ¿Acaso los humanos habían enviado a sus basureros a enfrentar a un coloso de guerra? Karl no pudo contenerse y lo tomó como prueba de la ingenuidad humana. Pero Vex Lauren alzó la voz con cautela. Señor, los humanos tienen un concepto al que llaman reutilización. Son expertos en convertir tecnología civil en aplicaciones militares. Sugiero precaución. El almirante desestimó el consejo con un gruñido. Ni aunque adaptaran esas naves, podrían dañarnos. Nuestros escudos pueden resistir cualquier cosa que su tecnología primitiva produzca. Sin embargo, en cuestión de minutos, los humanos demostraron que no estaban jugando. Las NAV comenzaron a organizarse en una formación inusual. No estaban en posición de ataque directo, más bien parecía un patrón calculado. De pronto, los radares del Dreadnought detectaron decenas de objetos siendo lanzados desde los cargueros. No eran misiles ni proyectiles de energía, sino contenedores metálicos expulsados a gran velocidad. Al principio, nadie en el puente entendió lo que ocurría. Entonces los contenedores explotaron antes de impactar, liberando una nube densa de partículas microscópicas que se expandió alrededor del Dreadnought. Los escudos automáticos respondieron de inmediato, pero resultaron inútiles. Aquella nube no estaba hecha para destruir con fuerza bruta, sino para desgastar. Eran fragmentos de polvo industrial, diamante pulverizado y partículas metálicas diseñadas para cortar y desgastar como una lija infinita. Los sistemas del Dreadnought comenzaron a resentirse. Los radiadores perdieron eficiencia, los sensores externos se cegaron progresivamente y los paneles de advertencia se iluminaron como un festival. Todo por culpa de lo que el almirante llamó con desprecio polvo. La tripulación Born no entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero Vex Lauren sí. En su mente resonaba la idea que había leído tantas veces en los archivos humanos. La guerra no se gana con armas superiores, sino con creatividad aplicada al máximo. Lo que para Karl era un juego de niños, para los humanos era solo el primer movimiento de una partida cuidadosamente planeada. Tras la nube abrasiva que cegó sensores y debilitó los sistemas del Dreadnought, los humanos pasaron a la siguiente fase de su plan. Lo sorprendente no fue la potencia de sus ataques, sino la audacia con la que utilizaban herramientas simples para lograr efectos devastadores. De pronto, docenas de pequeños dispositivos comenzaron a adherirse al casco de la nave Born. Habían estado ocultos dentro de la nube de partículas y ahora se activaban al unísono. Eran cargas explosivas diminutas, pero su propósito no era abrir brechas, sino generar vibraciones precisas. Las detonaciones enviaron ondas de choque calculadas que resonaron por toda la estructura del Dreadnought. El resultado fue caótico. Sistemas delicados se fracturaron, la gravedad artificial colapsó y la tripulación salió despedida por el aire como hojas atrapadas en un torbellino. No era un ataque directo, sino un sabotaje desde dentro, utilizando la propia estructura de la nave como arma contra sí misma, y mientras los Born intentaban recuperar el control, los humanos llevaron su atrevimiento un paso más allá. Una de las naves, identificada como recolector de basura, desplegó un brazo mecánico descomunal. Con un estruendo metálico, lo ancló al casco del Dreadnought e inició un proceso de perforación. No eran armas sofisticadas, era un taladro minero, una herramienta de trabajo que ahora horadaba la nave insignia de la hegemonía. Para la tripulación Born, aquello era inconcebible. ¿Cómo podían estar siendo humillados por simples primitivos que usaban polvo, vibraciones y herramientas de minería? Pero para Vex Lauren, la respuesta estaba clara. Los humanos no peleaban como una potencia convencional. Ellos peleaban con creatividad, adaptando cualquier recurso a su favor. Ese día, los Born comprendieron que la guerra contra la humanidad no se mediría en armas, sino en ingenio. Mientras el taladro minero seguía
Perforando la estructura del Dreadnought, Drescarl, ciego de furia, ordenó el despliegue de los interceptores para eliminar de una vez a aquellas naves humanas que lo estaban ridiculizando. Pero los humanos habían previsto cada reacción. Apenas salieron de los hangares, los interceptores se toparon con un nuevo obstáculo. El espacio alrededor de la nave insignia estaba plagado de objetos metálicos flotando en patrones precisos. Eran formas simples, parecidas a estrellas con puntas afiladas en todas direcciones. Los Born no lo entendieron al principio, pero los humanos los llamaban caltrops espaciales. El efecto fue inmediato. 3 interceptores quedaron inutilizados en cuestión de segundos, sus delicados propulsores perforados por aquellas trampas primitivas. Las demás naves tuvieron que maniobrar con extremo cuidado, perdiendo la ventaja de velocidad. Lo que parecía tecnología burda se convirtió en una red invisible que restringía sus movimientos, pero lo peor estaba por venir. Mientras los Born trataban de reorganizarse, las 6 naves humanas comenzaron a desplegar cables superconductores que, unidos entre sí, formaron una malla gigantesca alrededor del Dreadnought. Desde lejos, parecía una telaraña brillante en medio del vacío. Cuando los Born activaron su superarma planetaria para lanzar un rayo de destrucción contra la Tierra, la energía se encontró atrapada en aquella red. La malla no intentaba bloquear el disparo, sino redirigirlo. El resultado fue devastador. Una sobrecarga que recorrió todos los sistemas internos de la nave insignia. Los escudos colapsaron, los motores quedaron inutilizados y las luces se apagaron. En ese instante, los Born comprendieron que no habían caído en un simple combate. Habían sido arrastrados a una trampa cuidadosamente diseñada, y los humanos apenas estaban calentando. El Dreadnought de la hegemonía, orgullo de la flota Born, yacía paralizado en el vacío. Sus sistemas estaban colapsados, escudos caídos, armas inoperativas y propulsores reducidos a silencio. Lo que comenzó como una ofensiva para humillar a los humanos se había convertido en la mayor vergüenza militar en milenios. Fue entonces cuando los sensores internos confirmaron lo impensable. La nave estaba siendo abordada. Decenas de figuras humanas, enfundadas en trajes presurizados, se movían con coordinación impecable a través de las brechas abiertas por el taladro minero. No portaban armamento de destrucción masiva, sino armas químicas y proyectiles simples, suficientes para incapacitar a los tripulantes Born sin matarlos. En el puente, la tensión se volvió insoportable. El almirante Drescarl, antes arrogante y altivo, perdió todo rastro de control. Cuando 3 humanos irrumpieron en la sala de mando, uno de ellos portando un traductor, el gran conquistador de 7 sistemas, no encontró palabras ni órdenes. Solo le quedó desmayarse frente a sus captores, víctima del miedo y la humillación. La que tomó el control fue la capitana Talia Rivera. Con voz firme y sin necesidad de amenazas, declaró que la nave ahora pertenecía a la Tierra. Garantizó la seguridad de los prisioneros, siempre que cooperaran. Esa actitud sorprendió al oficial Vex Lauren, quien había intentado advertir a su almirante desde el inicio. En un gesto inesperado, Rivera reconoció su prudencia y le ofreció un rol como enlace. Entonces, llegó la revelación más aterradora. Los humanos habían hecho todo aquello usando herramientas improvisadas, naves civiles y estrategias de adaptación. Si esa era su forma de jugar limpio, ¿qué horrores se desatarían si decidían luchar con todo su arsenal? Los Born comprendieron demasiado tarde que solo habían visto un ensayo. Tras la captura del Dreadnought, los prisioneros Born fueron trasladados a una estación orbital humana cerca de Júpiter. Allí, bajo la supervisión de la capitana Talia Rivera, se les permitió asistir a algo impensable para cualquier otra civilización, una demostración pública del poder militar humano. Para la hegemonía, aquello era una contradicción. Ninguna potencia mostraba sus capacidades a los enemigos, mucho menos a civiles, pero los humanos eran diferentes. La exhibición no estaba dirigida a los Born, sino a su propio pueblo. Rivera lo explicó con naturalidad. La transparencia en la defensa genera confianza en la población. Esa frase, incomprensible para culturas acostumbradas al secretismo, fue el preludio de una revelación aterradora. La demostración se realizó en el sistema de Neptuno. Cientos de naves humanas se desplegaron en formación, no una flota homogénea de guerra,
sino una mezcla caótica de cargueros modificados, naves mineras blindadas y cruceros de diseño militar. Al frente apareció en pantalla el almirante Quan, el mismo que había dado la primera advertencia en Próxima Centauri. Durante 90 minutos, los Born fueron testigos de lo que, para los humanos, eran tecnologías no clasificadas, es decir, sistemas que ya no se consideraban secretos. Lo que vieron los dejó sin habla, lentes gravitacionales, capaces de doblar la luz y volver invisibles a grupos enteros de naves, enjambres de drones automatizados, resistentes al fuego enemigo, que protegían buques mayores con precisión quirúrgica, misiles de nanomáquinas, que no explotaban, sino que desarmaban objetivos átomo por átomo. Y lo más inquietante, el Proyecto Lázaro, una nave que, tras recibir un golpe devastador, regeneraba en tiempo real las secciones destruidas gracias a sistemas de autorreparación basados en biotecnología médica. Los Born, que siempre habían visto la guerra como dominación por fuerza bruta, quedaron petrificados. Aquello no era un simple arsenal. Era la manifestación de una especie que convertía la ciencia civil en poder bélico cuando era necesario. Al finalizar la demostración, el silencio fue absoluto. Nadie entre los prisioneros se atrevió a hablar. Entonces, la capitana Rivera apareció junto a Quan. Y esta última dejó caer la verdad más demoledora. Todo lo que habían presenciado tenía al menos 15 años de antigüedad. Era, en sus propias palabras, tecnología de museo. Los Born entendieron en ese instante que lo que habían visto no era el verdadero poder humano. Solo era la superficie. Tras la impactante demostración en Neptuno, los prisioneros Born empezaron a comprender que el poder humano no residía únicamente en sus armas, sino en algo mucho más profundo, su capacidad de adaptación. Mientras los Born construían imperios basados en la conquista de mundos fértiles y predecibles, los humanos miraban hacia entornos que ninguna otra especie se atrevía a habitar. Fue el almirante Quan quien lo explicó con fría claridad. Los humanos no estaban interesados en dominar los planetas de la hegemonía ni en arrebatarles colonias ya establecidas. Lo que realmente buscaban eran los mundos descartados, los entornos hostiles donde nadie más podía sobrevivir. Gas gigantes con atmósferas letales, lunas bañadas en mares de metano, asteroides cargados de radiación, lugares que para cualquier otra especie eran sinónimo de muerte, para los humanos eran oportunidades. El rostro del almirante se endureció al pronunciar la frase que heló la sangre de los Born. Nosotros no conquistamos lo que ustedes llaman habitable. Colonizamos lo que ustedes consideran imposible. Fue entonces cuando Vex Lauren comprendió el verdadero alcance de la amenaza. La humanidad no solo estaba expandiendo su territorio, estaba expandiendo los límites mismos de la colonización galáctica. Cada mundo inhóspito que los Born y otras especies ignoraban, se convertía en un bastión humano. La hegemonía, acostumbrada a medir la fuerza en términos de ejércitos y planetas conquistados, enfrentaba ahora una paradoja inédita. Una especie que crecía en las sombras, no por dominar lo conocido, sino por reclamar lo que otros no podían siquiera imaginar. Ese descubrimiento transformó el miedo en certeza. Los humanos no buscaban solo sobrevivir en la galaxia, estaban decididos a reescribir las reglas de quién podía llamarse civilización estelar. La revelación sobre la verdadera estrategia humana cayó como un golpe seco en el orgullo de la hegemonía. Durante milenios, los Born habían medido su supremacía en mundos conquistados, sistemas dominados y civilizaciones sometidas. Para ellos, la fuerza era sinónimo de control territorial. Pero frente a los humanos, esa lógica se desmoronaba. El almirante Quan, con una calma casi pedagógica, expuso la diferencia fundamental. Mientras los Born habían escogido las rutas fáciles, planetas fértiles, atmósferas estables, ecosistemas dóciles, la humanidad había surgido en un entorno donde cada día era una lucha por sobrevivir. No conquistaban porque sí, conquistaban porque no concebían límites. El mensaje fue claro. La hegemonía no estaba perdiendo terreno, estaba siendo rodeada. Cada gas gigante convertido en colonia flotante, cada luna helada transformada en estación minera, cada asteroide convertido en puesto avanzado, ampliaba el radio de influencia humana sin necesidad de enfrentamientos directos. La capitana Rivera,
Observando el desconcierto en los rostros Bourne, lo resumió con una sonrisa enigmática. Ustedes dominan los jardines, nosotros dominamos los desiertos, y la galaxia está llena de desiertos. Ese fue el momento en que Vex Lauren entendió que la guerra ya no podía ganarse con ejércitos ni flotas. La humanidad no necesitaba destruir a la hegemonía, bastaba con crecer alrededor de ella, colonizando los espacios que otros consideraban inhabitables, hasta que su presencia se volviera inevitable e inamovible. Lo que comenzó como una confrontación militar estaba transformándose en algo mucho más grande, un cambio en el equilibrio de poder galáctico. La supremacía ya no se decidiría por quién conquistaba más planetas fértiles, sino por quién era capaz de transformar la hostilidad del universo en hogar. Y en esa partida, los humanos ya iban muy por delante. Después de la humillante derrota del Dreadnought y la impactante demostración de poder humano, los prisioneros Bourne fueron enfrentados a una nueva realidad. La hegemonía ya no era la indiscutible fuerza dominante, y muchos oficiales se debatían entre la negación y el miedo. Entre ellos, Vex Lauren, el segundo oficial de comunicaciones, fue quien comprendió con mayor claridad lo que estaba ocurriendo. La capitana Talia Rivera, reconociendo su sensatez y su intento previo de evitar la catástrofe, le ofreció algo insólito: la posibilidad de convertirse en enlace cultural entre humanos y Bourne. Para Lauren, esa propuesta significaba una encrucijada. Por un lado, podía regresar a la hegemonía, donde probablemente sería castigado o despreciado por haber fracasado. Por otro, podía permanecer junto a los humanos, aprendiendo de una especie que había demostrado ser mucho más peligrosa y fascinante de lo que nadie había imaginado. Lo que inclinó la balanza fue una certeza que se repetía en su mente: los humanos aún no habían mostrado su verdadero poder. Todo lo que había presenciado, el polvo abrasivo, los taladros, la malla superconductora, incluso el proyecto Lázaro, no era más que un anticipo. Rivera misma lo había dicho con frialdad: hasta ahora solo hemos estado jugando limpio. Aceptar el cargo de enlace no era solo un honor, sino también una oportunidad de primera mano para comprender hasta dónde llegaba la capacidad humana de adaptación y expansión. Para Vex Lauren, era también un acto de supervivencia. Mejor estar al lado de quienes reescribían las reglas de la galaxia que oponerse a ellos. Consciente de que su decisión marcaría el rumbo de su vida, pronunció las palabras que sellaron su destino: me quedaré. Quiero ver qué ocurre cuando los humanos dejan de jugar limpio. La calma que siguió a la captura del Dreadnought y a las revelaciones iniciales de los humanos fue engañosa. Durante días, los prisioneros Bourne trataron de asimilar lo sucedido, la idea de que una flota aparentemente improvisada, con cargueros, naves de minería y recolectores de basura, hubiera humillado al buque insignia de la Tercera Flota, resultaba insoportable para la mayoría. Algunos oficiales aún repetían entre sí que aquello había sido un accidente, un golpe de suerte imposible de replicar. Sin embargo, Vex Lauren sabía que no lo era. Los humanos habían planeado cada paso con precisión quirúrgica. La confirmación llegó pronto. Mientras los prisioneros eran trasladados a una estación humana cerca de Júpiter, la capitana Talia Rivera compartió una verdad aún más perturbadora. Todo lo que habían visto, el polvo de diamante, las trampas de caltrops espaciales, la malla superconductora, incluso el proyecto Lázaro y los drones de combate, no representaba la cúspide de la tecnología humana. No, aquello era solo la superficie, una fracción mínima de lo que realmente podían hacer. La frase que más heló a los Bourne fue pronunciada con serenidad por Rivera: hasta ahora solo han visto a la humanidad jugando limpio. El almirante Kwan, al intervenir más tarde, lo reforzó con dureza. Lo que se había mostrado en Neptuno correspondía a tecnologías de más de 15 años de antigüedad, exhibidas de manera pública incluso ante niños en las escuelas. La verdadera maquinaria de guerra, desarrollada en secreto, permanecía oculta. Y lo estaba por elección, no por incapacidad. Ese fue el golpe final al orgullo Bourne. La constatación de que el poder real de los humanos no residía en lo que habían mostrado, sino en lo que decidían no mostrar. Vex Lauren entendió de inmediato el mensaje implícito.
Los humanos eran como depredadores que se contenían a propósito, revelando solo lo suficiente para advertir, pero nunca lo bastante para exponer sus límites. Y si había algo que un estratega sabía, era que un enemigo cuyos límites desconoces es el más peligroso de todos. La lección se volvió más clara cuando llegó la noticia de que una fuerza Born había entrado en el sistema Epsilon Indi, donde los humanos estaban construyendo una colonia en mares de metano. Rivera lo anunció con un tono frío, casi ancestral. Las cargas de anclaje dimensional solo eran una advertencia. Ahora verán lo que sucede cuando en verdad lo intentamos. En ese instante, Loren comprendió que todo lo vivido hasta entonces, la humillación del Dreadnought, la demostración en Neptuno, incluso la oferta de paz, no eran más que un preludio. La verdadera guerra apenas comenzaba y la hegemonía había cometido el peor error posible: provocar a una especie que había evolucionado en un mundo letal y que, por primera vez en la historia, estaba dejando de jugar limpio. La verdad oculta de la humanidad no era su poderío militar ni su tecnología, era su capacidad de decidir cuándo revelarlo.